Vale, gracias. Y gracias por la invitación. Les voy a hablar un poco de los proyectos que hacemos y un poquito de lo que trabajamos en el equipo de World Pop y de los proyectos que hacemos apoyando a los países en la estimación de población y dinámicas demográficas. Eh, uf, déjame ver aquí. Em, un segundo. Em, Ok. Entonces, en WordPop, nosotros somos un equipo de investigación aplicada y de implementación. Normalmente, como lo mencionó Andrea, tenemos los datos abiertos y tratamos de publicar todas nuestras metodologías y hacemos mucho co-desarrollo y fortalecimiento de capacidades en los países con los que trabajamos. Nosotros hacemos mapas de demografía y dinámica de áreas pequeñas en países de bajos y medios ingresos y nuestros datos son usados siempre por agencias como la ONU y muchos gobiernos. Nuestros proyectos también se basan en el apoyo censal, en salud reproductiva maternal, neonatal, infantil y adolescencia y también vacunas infantiles y epidemiología. La base de todos nuestros proyectos en realidad son los datos demográficos. Sin embargo, los datos demográficos tienen muchos retos para identificarlos. Muchos de estos son de prosa resolución, algunos son obsoletos, también incompletos, imprecisos y faltantes. Sin embargo, hoy en día tenemos muchos datos geoespaciales de alta resolución em, como los Google, ¿cómo se dice? El Building Footprints, no sé si de las edificaciones, las luces de noche, también los movimientos de datos de Facebook, por ejemplo, de Google, y también tenemos datos espaciales de expansión urbana, como este que está aquí en este de GHSL. Em, Todos estos datos espaciales nos ayudan a inferir información en los modelos para estimar población. Lo que nosotros hacemos es que usamos todas estas covariables demográficas y las ponemos todas juntas para que nos ayuden a inferir datos en los lugares en donde no hay información. Entonces, lo que hacemos es, tenemos para nuestros modelos espaciales, tenemos datos, algunos datos de población. Ya más adelante les explicaré un poco qué tipos de datos usamos, pero algunos datos de población como los censos, encuestas, em, microcensos, también los datos de asentamiento, mapas de asentamiento en donde se espera que la población esté alojada y todas estas covariables geoespaciales que más adelante les voy a hablar. Todas estas se combinan en modelos estadísticos en donde nosotros podemos hacer una estimación de la población, eh, idealmente siempre con algún grado de incertidumbre a nivel de grilla. Entonces, nosotros producimos unas grillas que normalmente son de 100 metros por 100 metros, en donde en cada, em, digamos que imagen que representa un área, la dividimos en grillas que ponen, por ejemplo, el número de personas que se estiman en ese lugar. Ustedes se darán cuenta que aquí tienen, por ejemplo, números decimales. Estamos trabajando en hacer mapas que no sean con números decimales, pero desafortunadamente hasta el momento solo podemos redistribuir toda la población total en las grillas que hay como una probabilidad y una estimación. Eh, ¿Por qué son útiles las grillas? Las grillas en realidad son muy útiles porque nos ayudan a que podamos después resumir esa información usando diferentes, por ejemplo, diferentes polígonos, por ejemplo, aquí las áreas administrativas de algún lugar, o unas áreas de salud, o unas áreas de numeración. También se pueden hacer, por ejemplo, em, resumir usando polígonos, por ejemplo, de la extensión de los asentamientos y se pueden
calcular solamente los datos que se quieren dentro de esa grilla. También se puede usar, por ejemplo, como círculos de distancias, por ejemplo, de centros de salud o, por ejemplo, de lugares donde han ha habido conflictos. Entonces, por eso, para nosotros las grillas son muy importantes porque permiten esa flexibilidad de usarlos y para diferentes propósitos. Entonces, nosotros en Wordpop tenemos dos tipos de modelos. Nosotros tenemos un modelo que le llamamos el top-down, que es de arriba hacia abajo, y un modelo que le llamamos el bottom-up, de abajo hacia arriba. El modelo de top-down normalmente se usa es cuando se tienen datos espaciales a nivel nacional, em, que cubren todo el área, por ejemplo, áreas administrativas y también, por ejemplo, tienen proyecciones y que están a nivel, por ejemplo, de distrito y se quieren eh, res- eh, em, desagregar a la grilla em, y hay alguna confidencialidad, estamos como seguros de estos datos de alguna manera. Y tenemos el bottom-up, en donde nosotros, por ejemplo, en algunos países donde no se ha hecho un censo desde el 1984, por ejemplo, solo tienen muy pocos datos, solamente, por ejemplo, se tienen datos en áreas muy pequeñas o, por ejemplo, se hicieron solamente encuestas en una área del país, en donde, por ejemplo, em, en otras áreas no se pudieron ir porque se había conflicto, entonces lo que hacemos es estimar basados en esas encuestas, en esos lugares donde tenemos alta seguridad de los datos y tratar de expandirnos y proyectar los datos en las áreas donde no se tiene conocimiento de los datos. Ahora, voy a ir a explicar ahora el modelo de top-down. En este ejemplo, por aquí tenemos, por ejemplo, las áreas administrativas de un país, tenemos los totales en esos lugares, por ejemplo, unos distritos acá, y lo que hacemos es que usamos esas covariables y los metemos en el modelo de Random Forest, en donde los desagregamos asimétricamente basados en esas covariables y podemos después producir estos datos a nivel de grilla de 100 por 100 metros. Em, en estos momentos estamos a punto de, em, de poner al público nuevos datos que son desde el 2015 hasta 2030 a nivel global, país por país, y también agregados a nivel mundial a 1 kilómetro, desglosados por edad y sexo, y también van a incluir la densidad de población. Estos son a 100 metros y a 1 kilómetro, como ya lo mencioné. Estos datos son basados en censos subnacionales estructurados por edad y sexo y también por proyecciones que se han hecho para algunos países. En algunos países tenemos 2 puntos en el censo, por ejemplo, el censo más reciente que fue como 2020 y otros que fueron 2010, etcétera. Para algunos países estos eventos de censos han sido limitados y voy a hablar un poco más por el COVID y voy a hablar un poquito más, más adelante de algunos ejemplos. Claro, entonces tenemos los datos del censo, que ya sabemos que están a nivel administrativo, y también que ya pusimos de libre disposición covariables. Tenemos un set de 73 conjuntos de covariables que incluyen topografía, clima, luces nocturnas, cobertura terrestre, aguas continentales, la infraestructura, áreas protegidas y el entorno edificado. Y covariables con respecto al entorno edificado y todas estas ya están disponibles, están alineadas a los 100 metros cuadrados y están disponibles para cada país em, de uso abierto en nuestro website. También tenemos un modelo de la expansión urbana que nos está ayudando a mirar cómo la población está creciendo alrededor de los sitios urbanos. Em, este es un ejemplo aquí en una ciudad en Irak que muestra cómo ha venido creciendo el asentamiento
en términos de superficie, altura y volumen a través del tiempo. Entonces, en conjunto con estos datos que están basados en algunos modelos que mi colega, ex colega Jeremiah produjo para nosotros, em, entonces es con esta combinación de los datos de censo, los covariables, modelo de expansión urbana, hemos producido datos globales en quinquenios, como lo dije, de sexo y edad, por edades, desde el 0 hasta más de 65 años. Creo que es hasta más de 90 y algo que tenemos clases. Y estos datos, la versión beta del año pasado está lista, pero ya estamos ahorita poniendo en esto hoy datos al público, pero van a estar también en el ArcGIS Living Atlas, también van a estar en Google Earth Engine y están en el HDX de Humanitarian Data Exchange website, que más adelante se los voy a mostrar. Em, y como lo mencioné, lo que estamos haciendo ahorita es tratando de usar y de convertir esos datos en números enteros, ya que todos los em, modelos anteriormente han sido siempre usando decimales y no números enteros. Entonces estamos trabajando en ello. Nuestros datos están siendo utilizados por muchas organizaciones y por en muchos portales. Por ejemplo, están conectando al DHIS2, se está conectando a los portales de la FAO y se conecta también a portales de países específicos, como aquí el ejemplo de Sierra León, en donde tienes ellos los datos para sus cálculos de infraestructura. Am, eh, Y también cabe mencionar que muchos de estos ejercicios que hacemos, no solamente con el del proyecto de Global 2 que mencioné, hacemos mucha capacitación y co-desarrollo. Aquí tengo un ejemplo de los tutoriales que tenemos disponibles en nuestro sitio web, en donde tenemos el modelo de POP-RF, que es el del Random Forest que hacemos para desagregar los datos em, administrativos a la grilla. Y aquí un ejemplo que hicimos de co-desarrollo con Brasil, en donde se hizo estimaciones de población usando un ejemplo con los datos para Brasil. Todos estos están disponibles en nuestro sitio web. Em, Como lo mencioné, hay muchos países que tienen datos de censos muy desactualizados. Por ejemplo, aquí en el Congo tienen datos que el último censo se hizo en 1987 y de hecho creo que es Afganistán en el 75 o en el 79. Em, Esto, pues claro, tiene sus problemas para muchos países. Entonces, lo que nosotros hacemos es que para algunos países usamos el bottom-up method, que es, como lo mencioné, usando encuestas o usamos microcensos que se han hecho para estimar la población a la grilla basado en los lugares de donde se tiene datos a donde no se tiene datos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Afganistán, que tuvieron el último censo en 79. Sin embargo, se han hecho unos censos en algunas localidades áreas administrativas en donde se tiene un poco más de control y se predicen los modelos de la población en todo el país. Y lo interesante de estos modelos que hemos venido utilizando es que nos dan un poco de la medida de la incertidumbre. Y esto ayuda a las personas que están tomando decisiones para saber también qué tanto aseguran estos datos, los resultados y cómo se usan. Igual muchos de estos métodos los hemos venido usando. Este es un ejemplo que hicimos de co-desarrollo y capacitación en Colombia, en donde les ayudamos al censo híbrido entre el 2018 y el 2019 y estuvimos proporcionando asistencia para que ellos estuvieran incluyendo la omisión censal.
en las áreas donde ellos no pudieron ir con el censo, en unas áreas que eran de conflicto o muy remotas en Colombia. Al final hicimos un modelo jerárquico de inferencia bayesiana que fue utilizado para el censo, y todo esto fue liderado por el equipo de Colombia. Mm, y luego continuamos la capacitación y usamos em, como un método híbrido para estimar esta omisión censal con talleres cartográficos con indígenas y también con datos espaciales. Entonces, lo que utilizamos fue talleres con los indígenas en varias áreas de Colombia muy remotas y usamos también las áreas construidas de imágenes satelitales que nos ayudaron a predecir el número de la población y de las edificaciones en estas áreas muy remotas y de conflicto, basados en los talleres y con los indígenas y las comunidades. Em, Ahora, todos estos datos que hemos venido produciendo, ya sean bottom-up o top-down, tienen muchos usos. Por ejemplo, muchos de los usos muchos de los usos como este es un ejemplo donde hemos usado esos datos de estimación para planear un censo, donde antes países como, creo que es Togo, creo que es no, Benín creo que es, en donde ellos podían tener, por ejemplo, una estimación de datos para empezar a planear el censo y ver a qué lugares tenían que llegar. Como lo mencioné, como el ejemplo de Colombia, se está usando para las estadísticas oficiales de países como el sur de Sudán. En Colombia usaron esta metodología, pero también se ha usado en países como Nigeria y Congo, donde se usan, por ejemplo, encuestas para producir encuestas en algunos lugares para predecir la población en lugares donde no se había ido con las encuestas y lo mismo en Congo. Y esto se ha usado para estrategias de vacunación. em, en los lugares de donde no se tenían datos y donde no eran de fácil acceso. También para planeación de infraestructura, como lo mencioné antes, en Sierra León tienen datos para saber cuántos colegios se necesitan alrededor, sabiendo la población de los niños de edad de colegio, como de 6 a 11, entonces ya saben en dónde son los sitios donde ellos pueden planear estos colegios. También se usan portales como The Environment Program que miran la exposición a la contaminación del aire. También lo han usado estos datos para la preparación para desastres. Por ejemplo, aquí nosotros calculamos los datos para Latinoamérica con datos de la UNFPA. em, y estos ahora están en portales para la preparación de desastres, porque se saben ya qué población está vulnerable a desastres dentro de 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros. También estos datos han sido usados para en muchos lugares para respuestas a desastres, como aquí en el sur de Sudán, eh, y también para predecir lugares en donde hay inundaciones. También hace poco ayudamos para la respuesta humanitaria, recalculamos la población para Ucrania cuando empezó la guerra con Rusia y pudimos hacer una estimación rápida de la población basados en los totales que tenía OCHA y el IOM, que es el Instituto de Migración, y pues poder ver dónde se necesita la ayuda más grande. También nuestros datos han sido usados para entender la exposición al conflicto con ACLED, que es una base de datos online
de lugares en donde hay conflicto históricamente y ellos proveen sus datos de libre acceso, entonces les ayudamos para ver cuál es la población que está más expuesta al conflicto en radios de 1, 2, 5 kilómetros de los lugares de conflicto. También estos datos han sido usados para las estimaciones de la población móvil. Ahorita creo que voy a tener un ejemplo más a fondo acerca de esto, en donde igual tratamos de hacer mapas en donde hay mucha gente que se está moviendo e integrarlos em, con los refugiados y la gente que migra internamente, pero también internacionalmente. Em, Hemos colaborado aquí con muchos países, como ya lo mencioné, el ejemplo de Colombia, pero también hemos colaborado con muchos países. Recientemente hicimos algún taller en Panamá, en donde tuvieron, creo que lo menciono más adelante, que estuvieron muchos participantes de las oficinas de estadística de Latinoamérica. Y pues hemos colaborado sí, con muchos países alrededor del mundo. Mm, pero bueno, también la dinámica de las poblaciones, sabemos que la población no es estática y normalmente la migración se mide normalmente con los censos, con el tráfico en los bordes, en aeropuertos, puntos de entradas y salidas, pero ahora hay unas tecnologías más avanzadas como los teléfonos, las luces de noche, los GPS, los teléfonos móviles que nos ayudan a traquear los movimientos de las personas. Nosotros ahora, algunos de mis colegas están buscando cómo medir ese movimiento de las personas a través del año. Mm, por ejemplo, aquí se midió la estacionalidad, las estaciones de personas con datos móviles y con Google Locations, que ayudan a ver en dónde los flujos de las personas a través del año. Eh, en este ejemplo, en Namibia, miramos cómo con los datos de telefonía nos ayudan a ver la migración em, dentro del país. Se usaron 72.000 millones de registros anonimizados, lo que ayudan a no solamente a ver en dónde, por ejemplo, se pueden establecer nuevos centros de salud o para la distribución de vacunas, por ejemplo, para saber que la gente migra y no está en un solo lado siempre todo el año y minimizar el desperdicio, por ejemplo, de vacunas y saber en dónde llevarlas, a qué época del año. Otro ejemplo que tenemos aquí son las, em, las luces de noche. Esto es entre el borde en la frontera entre Nigeria y Nigeria. Y las luces de noche ayudan a ver en dónde la población está a diferentes partes del año, em, que al final ayuda con las transmisiones de enfermedades como sarampión en este caso, y ver los patrones de la dispersión, em, ya que son comunidades que son nómadas y que no están siempre en un solo lugar y que desafortunadamente las fronteras son creadas de alguna manera muy artificiales, pero algunas poblaciones nómadas no respetan estas leyes, pues porque siempre han tenido esas comunidades abiertas. Entonces, claro, estos modelos y estos datos nos ayudan a entender cómo eh, los movimientos de las personas ayudan a estimar en dónde los recursos se tienen que eh, llevar adecuadamente. También muchos de estos datos se han usado para entender la exposición el movimiento de las personas en desastres. Por ejemplo, aquí estamos hablando del el terremoto en Nepal en el 2015, en donde pudimos establecer con datos de telefonía móvil en donde
a dónde se fueron la mayoría de las personas para poder establecer en dónde se necesitaba más el apoyo em, a estas comunidades que se movieron desde el lugar del epicentro y hacia dónde se movieron y cómo facilitar la ayuda para ellas. También esto se hizo cuando fue el huracán Matthew, en 2016, con datos móviles se supo a dónde se fueron las personas del epicentro o qué tan lejos se fueron del epicentro y saber dónde llevar la ayuda que era necesaria. Lo mismo aquí, otro terremoto en Haití, en donde también se vieron hacia dónde se fueron las poblaciones, si se quedaron dentro de los, creo que dice que 60% se quedaron dentro de los 10 kilómetros cerca del epicentro, pero hubo muchos que se movieron más lejos y hacia dónde se fueron. Otro ejemplo aquí es igual, el movimiento de la población en el ciclón Mahasen en Bangladesh. Entonces, viendo cómo era el flujo de la población antes de el ciclón y cuando fue el ciclón, ya después se sabe que la población se fue, a dónde se fue, dónde migró para saber cómo, dónde habían más lugares para apoyar a la población. Eh, ya. También, segundo, hemos venido ayudando a hacer mapas de poblaciones móviles en donde tenemos datos de cuántas personas hay refugiadas en algunos lugares aquí en Camerún. eh, y también tenemos, por ejemplo, detalles de dónde están los asentamientos o los campos, em, las tiendas de campañas donde se han localizado los refugiados y usando el método del Random Forest que usamos de desagregación, somos capaces de estimar la población a grilla, em, que ayuda igual a proveer dónde están los refugiados y dónde más se necesita ayuda cuando hay más flujo de inmigrantes. Igual viendo em, en dónde están las personas desplazadas, cuántas más personas desplazadas están viniendo y de dónde están yendo y hacia qué lugares están viajando. Em, Igual, este es un ejemplo para mm, em, eh, Nigeria, en donde igual estamos viendo qué tipos de conflictos son los que están afectando y cuántos números de población están migrando de un lugar a otro y estamos tratando de identificar eh, con modelos de AI en qué lugares la gente registra que se han ido o han venido de donde estos personas que han migrado por efectos de, por ejemplo, de insurgencia o efectos de desastres naturales, con datos de IOM y DTM. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Pues lejísimos. Eh, lo último que yo vengo explicando son las herramientas que tenemos en WordPop. Tenemos muchas herramientas para ayudar a hacer muchos de estos procesos que la gente los puede hacer y están abiertos. Tenemos cómo hacer los mapas en QGIS, hacer estos mapas de PyPop-RF, están disponibles en nuestro GitHub y también nosotros tenemos QGIS plugins donde pueden ustedes hacer sus propias estimaciones de población a grilla. Aquí tenemos abajo un tutorial de YouTube de cómo hacerlo. Si buscan en nuestro YouTube, em, en nuestro canal de YouTube tenemos un tutorial ahorita de este plugin que tenemos. También tenemos herramientas que ayudan a el marco muestreo del muestreo nacional, donde es un plugin de QGIS que nos ayuda a hacer las áreas de numeración para encuestas y para censos. Esto usa como, por ejemplo, la población, áreas, límites restringidos y te ayuda a estimar las áreas de muestreo sin tener que hacer mucha delineación manual.
Y también lo que estamos haciendo es que esta herramienta ayuda a la microplaneación y al cálculo logístico del campo, en donde usa la población, los asentamientos, las redes de carretera, las pendientes y también los usos de suelo para saber cuál es el esfuerzo que se necesita en campo y qué tanto se demorarían los que hacen las encuestas en atravesar todo o encuestar todo el área asignada. Entonces, aquí tengo un ejemplo en donde dice, por ejemplo, los esfuerzos de numeración en algunas áreas administrativas en Nigeria, en donde em, tiene un criterio por ejemplo, es súper difícil de cruzar entre las áreas o es muy difícil o muy fácil de cruzar o de terminar em, de cubrir el área para que ayude si se necesitan más recursos o menos recursos em, de encuestadores en el área. Y también pues tenemos muchos portales donde estamos tratando de usar esos datos de población y hacer indicadores de salud y ponerlos al público basados en encuestas de salud. Y como ya lo mencioné, tenemos mucho co-desarrollo y capacitación. Lo hemos hecho en varios países y tratamos de colaborar con países para que la gente se sientan empoderadas de los datos que están usando. Creo que ya estoy terminando. Nuestros datos están abiertos y serán actualizados pronto en el Humanitarian Data Exchange. Y pues claro, en nuestro GitHub también. Y obviamente este solamente no es mi trabajo, es el trabajo de muchos del equipo de WordPop. em, y claro, em, y ya. Gracias. Si tienen alguna pregunta, creo que me pasé el tiempo, no sé cuánto tuve. Yo estuve